Ya estamos de regreso en Iquique al Día, en Iquique Televisión, para conversar con el diputado Matías Ramírez sobre la jornada electoral de este domingo. Hola Reinaldo, muy buenas tardes. Acá estamos ya en Valparaíso, en el Congreso. Bueno, cuéntame un poquito la primera visión, digamos, de esto que ocurrió el domingo, que, bueno, cierto, según muchos analistas se veía venir. ¿Ah? Bueno, yo creo que es un escenario que era previsible, pero que uno siempre ve con bastante temor el avance de la ultraderecha en nuestro país. Uno viendo las declaraciones, particularmente de los convencionales electos del Partido Republicano, nos damos cuenta que llegaron a entorpecer el proceso como sea, ¿no? En realidad no hay ninguna propuesta. Yo he escuchado declaraciones diciendo que la Constitución del 80 está bien, que no hay nada que cambiar, y que ellos van precisamente a eso. Entonces uno ya es difícil entender, inclusive con eslogan que ellos mismos crearon, como poner freno a la inseguridad, a la migración irregular. Cuando se les consulta cómo lo van a hacer desde la esfera constitucional, te dicen no lo sabemos. Entonces, yo creo que lamentablemente la ciudadanía en muchos casos se pudo haber dejado llevar por un discurso simplista que trataba de atacar problemas que la gente está sufriendo. Efectivamente, la situación de seguridad yo creo que es innegable, pero que tampoco tienen las herramientas para hacerse cargo. Y eso es muy propio de la ultraderecha, levantar eslogan, pero sin contenido. Y yo creo que las consecuencias las vamos a ver ahora en la discusión en detalle de lo que va a ser el Consejo Constitucional a partir de junio. Pero además yo creo que también hay que hacer la autocrítica, y por supuesto no escapamos de aquello, donde yo al menos siempre tuve la tesis de que no era el momento adecuado para iniciar un plebiscito de estas características después del 4 de septiembre, y un golpe duro por el rechazo a la propuesta constitucional. Yo era de la idea de precisamente tomar un tiempo que permitiera recondicionar la fuerza, levantar un relato que fuese mucho más potente y que la gente entendiese. Entonces, cuando tú inicias un proceso muy rápido después de esa derrota, si te das cuenta, viendo los porcentajes, no cambió mucho el resultado. O sea, se repitió 62-38. Entonces, creo que también hay una muy mala lectura por parte de los partidos de centro izquierda y también, por supuesto, del propio gobierno. Sí, yo creo que tú señalas un par de situaciones, ¿cierto?, que derivaron en estos resultados del día domingo. Por un lado, ¿cierto?, está posicionar los temas de coyuntura política, delincuencia, migración, ¿cierto?, como los temas relevantes, y que la gente de alguna manera, ¿cierto?, se confunde, no tiene muy claro, digamos, qué es lo que se va a conversar y qué es lo que se debería conversar en una nueva constitución, ¿cierto? Cuando se habla de un documento que sirva para 30, 40 o 50 años, no va a estar obviamente pasado por esta coyuntura, porque en algún minuto esta situación, ¿cierto?, se tiene que resolver. Y por otro lado, ¿cierto?, lo que tú señalas también del ambiente político, y precisamente el 38-62 fue prácticamente calcado, digamos, en los resultados de ahora. Pero lo que sí, ¿cierto?, llama la atención es que son los republicanos en la extrema derecha la que se toma, digamos, el escenario político y desplaza, digamos, la derecha tradicional. Y ellos se ven enfrentados en este minuto, Matías, a un dilema bien especial, porque o se suman a los postulados de cierto, los republicanos, o ciertos giran un poco al centro y de alguna manera generan una propuesta razonable con los sectores, cierto, oficialistas, para hacer una propuesta que en definitiva pueda ver la luz exitosa, digamos, y no terminemos una vez más rechazando y dejemos todo en foja cero. Sí, bueno, yo creo que hay dos decisiones. Primero, si uno lo ve desde el enfoque de la derecha, obviamente Renovación Nacional y la UDI tienen que decidir si es que se juega un papel democrático que permita efectivamente llegar a algunos acuerdos o consensos respecto a cambios que Chile necesita, o cae en el juego de los republicanos. Yo creo que ese sería el peor escenario, que ellos piensen que seguirle el ritmo a los republicanos, porque en definitiva van a ser sumidos por ellos mismos. O sea, yo al menos creo que tenderían a desaparecer, y eso yo creo que es parte de las discusiones que ellos mismos deben estar dando. Yo ayer en la noche, por casualidad de la vida, me tocó ver que estaba el cónclave de Renovación Nacional,
y precisamente era una parte de esas discusiones. O sea, ¿qué hacemos después de la derrota? Ellos inclusive adelantaron sus elecciones internas para ver efectivamente cómo siguen en un nuevo camino. Yo espero que efectivamente la derecha empiece también a seguir ejemplos de lo que es la derecha quizá en el mundo. O sea, acá también uno habla de derecha democrática de la UDI y RN, y está muy lejos de la derecha democrática que uno puede encontrar en Alemania, en Francia o en otras latitudes. O sea, ojalá se vayan acercando un poco a eso para que efectivamente ese título de derecha democrática sea real y no solamente una cuestión para diferenciarse de la ultraderecha que hoy está representada por el Partido Republicano. Pero yo creo que también es importante hacer un análisis respecto a la centroizquierda. Acá el PPD jugó un rol que fue bastante fatídico al mantener esta posición líder en 2 listas, y ese, obviamente, los resultados los estamos viendo. O sea, todo lo que fueron los partidos de la exconcertación no sacaron ningún representante a nivel nacional. O sea, solamente los partidos, podríamos decir, a prueba de dignidad, más el Partido Socialista, son los que permitieron sostener algún grado de oposición en lo que va a ser este Consejo Constitucional. Pero esa centroizquierda que reclama mucho trato también, reclama mucho trato del gobierno, reclama que ellos requieren mayor protagonismo, cuando efectivamente tenían que tomar una decisión que fuera en apoyo a mantener una centroizquierda unida, ellos decidieron ir en cuerdas separadas y el resultado hasta la vista fue desastroso. Entonces, también yo creo que ahí hay una responsabilidad de ellos en ver si efectivamente o se van a sumar o van a seguir con esta disputa que no significa nada. O sea, seguir manteniendo listas separadas, lo único que va a generar es tener una sobrerepresentación de la ultraderecha, insisto, con las consecuencias que más adelante la población va a tener, porque claro, la población ahora se dejó llevar, yo creo, por falta de información del proceso, que también hay que decirlo, la gente no sabía qué votaba en muchos casos, pero además también porque el discurso simplista era ponerle fin a la delincuencia, y en eso podemos estar todos de acuerdo. El problema, cuál es el contenido detrás de aquello, y eso yo creo que vamos a empezar a ver los resultados más negativos, porque, insisto, de todas las declaraciones que me ha tocado ver de los representantes del Partido Republicano, no existe propuesta alguna. O sea, hoy día yo escuchaba una candidata diciendo que había que mantener la Constitución del 80 porque ahora todos los niños tenían zapatos. O sea, es una cuestión que realmente escapa de una lógica seria de análisis que te permita avanzar en construir una nueva Constitución. O sea, es realmente triste cuando empiezas, casi cuando uno tiene que avanzar quizás hacia una era digital, teniendo una constitución moderna, preocupada en el ser humano, en el medio ambiente. Tenemos, en este caso, representantes que nos quieren llevar a la era industrial de nuevo y que más o menos los derechos laborales son un estorbo para el desarrollo de los países. Entonces, es sumamente preocupante esa situación, pero yo lo veo de ambos puntos de vista. Por una parte, esta derecha que se titula como democrática, que tiene que tomar una decisión, pero también aquellos partidos de centro y centro-izquierda que por un capricho, y hay que decirlo, por un capricho de ellos mismos, decidieron llevar listas separadas. Insisto, eso generó un efecto porque podríamos al menos tener el derecho a veto, porque tendríamos 5 o 6 consejeros más que, insisto, se perdieron por este fraccionamiento. Sí, lo que tú señalas, Matías, es súper relevante porque, cierto, uno sumando, viendo los números, mejor dicho, prácticamente los republicanos acá sacaron 60.000 votos, lo cual es mucho, ¿cierto?, en nuestra región. Y uno se proyecta, ¿cierto?, en política, inmediatamente vienen los escenarios futuros. El próximo 27 de octubre, ¿cierto?, del próximo año, son las elecciones municipales. Y si ellos se organizan bien, con esa cantidad de votos, bueno, lo más probable, digamos, que lleguen o puedan acceder, ¿cierto? Si se reprodujera la foto de hoy a la foto del 27 de octubre del próximo año, pudieran acceder a otros cargos, al municipio, a la gobernación, sacar diputados, sacar senadores. En el fondo es como arrasar, digamos, pasar la planadora, ¿cierto?, en las elecciones que vienen, y de alguna manera eso significa que el país haría un giro absolutamente impensado, no sé, un poco retrotraerse a lo que fue la dictadura, digamos, ¿cierto?, en función de los planteamientos que ellos tienen. O sea, hay una situación que es bastante preocupante y que yo creo que tanto el oficialismo como los partidos de lo poco que quedó del centro, digamos, ¿cierto?, y la derecha democrática tienen que tomar nota.
Sí, sin duda. O sea, yo creo que viendo el escenario de la última, de este domingo, yo creo que la ultraderecha saca números positivos, considerando efectivamente lo que dices tú, en un año más viene una mega elección, se eligen gobernadores, consejeros regionales, alcaldes, concejales. O sea, el mapa político puede cambiar bastante si uno aplica estos números que tuvimos el domingo pasado. Y yo espero que eso permita dos cosas particulares. Una, que el gobierno entienda la importancia de también aplicar el programa de gobierno. Yo creo que esa es una cuestión re clara. ¿Y por qué lo planteo? Porque, por ejemplo, en la temática de seguridad, yo creo que ahí también se ha caído en una espiral bastante complejo desde el punto de vista que se han aplicado medidas que son medidas que uno sabe que viene de la derecha o que viene de la ultraderecha, como la ley Naín Retamal, y deja de aplicar los convencimientos que uno tiene respecto a la seguridad desde la centroizquierda, porque también se levanta con cierta bastante falsedad, que dicen, no, la izquierda no sabe hablar de seguridad, no sabe los tópicos. No, sí sabemos, lo que pasa es que nosotros lo aplicamos desde otra perspectiva. O sea, está demostrado que el endurecimiento de las penas, podemos subir todas las penas a 20 años y no hay a eliminar la delincuencia. O sea, tienes que atacar otros factores que efectivamente permitan ir bajando los distintos índices en materia de seguridad, de comisión de delitos. Y yo creo que ahí el gobierno... Hay un aspecto, Matías, en eso que tú señalas, que uno echa de menos, digamos, una visión macro respecto de cómo se combate la delincuencia. Cuando uno ve que los delincuentes son generalmente, ¿cierto?, menores que van desde los 15 años aproximadamente hasta los 30, o sea, jóvenes, ¿cierto?, y tú te das cuenta que el chico que deserta del sistema escolar, que no tiene una red de apoyo, que sus papás están presos, entonces ese chico va a ser un delincuente, o sea, está ya definido. Entonces uno dice, bueno, ¿quién le pone coto al asunto, ¿cierto? ¿Quién lo rescata a ese chico, ¿cierto?, que desertó? ¿Quién lo va a ver a la casa? ¿Quién le pone un tutor? ¿Cómo el Estado se hace cargo y cómo lo reconduce, ¿cierto?, para que termine siendo una persona de bien y no transformándose en un delincuente? Eso, por supuesto, no da réditos en el corto plazo, porque son periodos más o menos de mediano plazo, 5 años, 10 años, pero que son, en definitiva, lo único que puede, ¿cierto?, disminuir los niveles de delincuencia, pensando en 10 años más, en 20 años más, ¿cierto?, reducir las tasas significativamente. Pero no vemos esa discusión o esa conversación en la opinión pública, y mucho menos en la propuesta, ¿cierto?, de represión, de ponerlos en la cárcel. Sabemos que en la cárcel, en vez de, ¿cierto?, mejorarse, entre comillas, esos chicos terminan, ¿cierto?, profesionalizándose en la delincuencia. Entonces es un círculo vicioso donde el punto, digamos, importante no está siendo atacado, y desgraciadamente el gobierno tampoco ha puesto énfasis en eso. Pero es que por eso te digo, yo creo que ahí la clave para no seguir dando campo a la ultraderecha es tener un mensaje claro, integral respecto a la seguridad pública. Por ejemplo, en la región de Tarapacá deberían lanzar un programa de construcción de colegios públicos. No puede ser que tengamos un déficit de 4.000 matrículas, como bien señalas tú. Un niño de 14 años, porque son niños al final del día, si no tiene una matrícula, al final va a terminar en la calle, y eso evidentemente lo va a llevar a terminar convirtiéndose en un delincuente. Entonces tenemos que ver de manera integral la seguridad pública, y yo creo que eso es clave. Ese discurso y ese análisis la izquierda lo tiene. Entonces tampoco nosotros podemos desatender de lo que nosotros hemos profesado durante 30 años para tomar una agenda que no es nuestra, que es de la ultraderecha. Entonces, cuando tú caes en el populismo penal, también te diluyes, tu discurso se diluye. Y eso yo creo que la ciudadanía también lo confunde, porque si la ciudadanía ve que tú todas las medidas que estás tomando son las mismas que tomaría un gobierno de derecha, entonces dice, ¿cuál es la diferencia? Y eso yo creo que es importante, y discutirlo de manera clara, como bien planteas tú, no solamente desde el punto de vista educacional, de la recuperación del espacio público, de generar espacios culturales, de la reinserción, si es un tema real. O sea, tenemos tasas de reinserción bajísimas en nuestro país. O sea, alguien que comete un delito por primera vez, lo más probable es que entre en una vida criminal que no termine nunca más. Entonces, esas situaciones son las que tenemos que también atacar, pero con un mensaje claro que pasa también por las desigualdades que tenemos territorialmente. Obviamente, Alto Hospicio tiene menos matrículas de las que vamos a encontrar en Vitacura, Las Condes o en Providencia. Y eso es una situación de fondo que debemos atacar. Y por eso yo creo que ahí el gobierno tiene una oportunidad en diferenciarse de una agenda de ultraderecha o de derecha en temas de seguridad, y marcar la pauta de lo que se cree desde centro-izquierda, y conversar en este caso con los vecinos y vecinas para entender esta situación. Yo creo que cuando uno va a los barrios y tú conversas con la gente entiende precisamente esa dinámica.
pero cuando no ve acciones concretas, cuando no ve cuál es el plan que se va a seguir paso a paso en torno a eso, obviamente yo creo que se deja llevar por estos discursos simplistas, vacíos en el contenido, pero que la ultraderecha maneja muy bien y que además, insisto, después los mismos costos los pagan los mismos electores que votaron por estos representantes. ¿Cómo ves tú, cierto, a propósito de esto, Matías, lo que viene en el gobierno? Porque el gobierno tiene una agenda de reforma que va a ser difícil de implementar, digamos, ¿cierto? Va a tener que ceder probablemente en muchas cosas. Ya vimos, por ejemplo, en el tema del royalty, el ministro del royalty minero, ¿cierto? El ministro Marcel, bueno, tuvo que bajar su apuesta, estaba en un 50%, bajó un 48%, ahora está en un 47,5%, para poder sacar las medidas. También ahí hay un tema de, bueno, ¿cómo hacemos, cierto, que lograr mayorías para sacar esta reforma? Viene la reforma de pensiones, ¿cierto?, que es muy importante para este gobierno, una eventual reforma tributaria también. Entonces, ¿cómo ves tú esa ecuación ahí? ¿Cómo se maneja el gobierno? ¿Cómo maneja la muñeca? Mira, yo sigo con mucha expectación lo que está sucediendo en Colombia con el gobierno de Gustavo Petro también. Yo creo que ambos como gobiernos de izquierda tienen los mismos desafíos, tienen una posición bastante fuerte. Pero en el caso de Colombia se ha tomado un camino que a mí me parece bastante certero, que es también sostener las reformas en el apoyo popular. Yo creo que eso es fundamental. O sea, si tú quieres hablar de reformas de pensiones, tu mayor aliado está en la gente y en hacerle entender que esta reforma de pensiones en el corto, mediano y largo plazo es beneficioso para la actualidad, pero también para las futuras generaciones. Lo mismo pasa con el royalty. Falta también el royalty, yo creo que todos lo entendemos, pero falta también un apoyo en lo popular que se entienda de que efectivamente eso va a ir a mejorar la calidad de vida, por ejemplo, de las zonas más rezagadas o donde está la actividad minera y que actualmente, como nuestra región, pero que no se ven las ganancias de esta gran industria. Entonces, yo creo que el gobierno debiese, más allá de buscar también los apoyos políticos, por supuesto, pero de manera paralela buscar una base de apoyo popular que le permita avanzar en esto. O sea, cuando tú has visto las grandes reformas que en algún momento se han efectuado, es porque hay un pueblo movilizado, informado, que permite precisamente avanzar. Y no solamente quedarnos en la negociación que está en el Congreso, porque si uno ve las fuerzas en el Congreso, entonces no tenemos mucho que hacer, porque efectivamente tiene, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y Diputadas, tiene una representación importante de la ultraderecha con el Partido Republicano, de la derecha, y también del PDG, que ya dio un giro total hacia la derecha, no es de centro, es de derecha. Y en el Senado es peor, o sea, no tiene la fuerza ahí. Entonces yo creo que es clave entender que la negociación política no solamente se da en el espacio del Congreso Nacional, sino que también se da en el apoyo que pueda tener estas reformas en la ciudadanía. Y yo creo que eso es clave y el gobierno lo debe entender. Si nos quedamos solamente con lo que hemos visto en los 30 años, yo creo que podemos derivar en volver a sacar lustre a las cocinas que tanto criticamos en algún momento y que al final, insisto, la gente tampoco se siente parte. Entonces yo creo que es clave en eso que el gobierno entienda que el apoyo a su gestión es precisamente la población. Y por eso yo lo decía, lo está sucediendo en Colombia. Colombia, que está asediado también Petro con una ultraderecha muy fuerte, ha llamado al pueblo a movilizarse y a defender sus reformas. Porque yo creo que eso es clave. Ya en eso es necesaria la Central Unitaria de Trabajadores, es necesaria la ANEF, es necesario los estudiantes. Yo creo que eso es clave, porque si no, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, si queremos poner término al crédito conal del Estado, también necesitamos que los estudiantes estén movilizados. Porque lo que si no pasó es que la reforma tributaria se cayó por 2 votos. Y eso no puede suceder. Entonces, yo creo que tenemos que romper esa lógica de discutir las cuestiones políticas solo en el Congreso Nacional y llegar dentro del Congreso Nacional y abrir las puertas un poco a la sociedad civil para que también sea parte del debate. Yo creo que ahí podría estar el triunfo del gobierno si es que quiere efectivamente impulsar las reformas estructurales que nos habíamos comprometido en el programa. Ok, Matías, bueno, queremos agradecerte que nos haya acompañado en esta entrevista. Vamos a tener tiempo para seguir conversando sobre estos temas, ¿cierto?, que son tan apasionantes. Muchas gracias. No, gracias a ti, Reinaldo. Un saludo a todos. Y bien, ahí estaba la conversación, ¿cierto?, con el diputado Matías Ramírez en Iquique al Día, en Iquique Televisión. Nosotros continuamos con nuestro programa.